Muy buenas noches, les saluda Pablo Guerrero Martínez desde el exilio para concitar vuestro interés frente a tres temas de vital importancia para la vigencia del estado de civilidad que aún queda en algunas personas en el Ecuador y a la lucha para rehabilitar la República del Ecuador y sacarla de este marasmo y de las manos terribles del marxismo internacional, del neomarxismo internacional que viene acabando con las instituciones republicanas de Latinoamérica de manera particular, de Ecuador, Bolivia, Venezuela. Al respecto, permítanme comenzar por abordar el tema de la convocatoria de los sectores sociales para el 8 de marzo. El gobierno del Ecuador, curándose en sano, tomando distancias, ha señalado dos cosas por parte de sus voceros políticos, de su propaganda, que los sectores sociales hacen una convocatoria en unidad de ideas con los sectores agroexportadores, con los sectores exportadores, con los sectores de las cámaras de la producción, con los sectores financieros del país. Al respecto, yo creo que es una estratagema poco creativa, que lo único que pretende es dividir a los ecuatorianos aún más. Los ecuatorianos y las ecuatorianas se han dado cuenta de la gran división promovida oficialmente para que haya confrontación entre los ecuatorianos, en esa lógica de culto a la violencia, de invitación a la barbarie. El gobierno ha convocado para el 8 de marzo, Día de la Mujer, que se celebra el Día de la Mujer, inclusive reconocido en el concierto internacional. Decía, se convoca una movilización por parte del gobierno para contrarrestar el inicio de la marcha de los sectores sociales. Yo me imagino que las mujeres estarán impetradas de concurrir por las circunstancias, pero en el fondo será muy difícil para ellas aplaudir a quien ha señalado públicamente que las mujeres son gordas horrorosas, que son mujeres estúpidas, muy feas, mujeres que han sido tratadas con un lenguaje primitivo, machista, con respecto a la paridad de género y el poder, las últimas declaraciones desafortunadas, entre otras tantas visiones de mujeres que fueron vejadas como Guadalupe Llori, como la señora de origen cubano, Mariaca, una persona que explicó en su momento cómo funcionan los comités de defensa de la revolución, que no estaba equivocada, o a señoras como Margarita Arosemena, a la chica que cayó golpeada en la Universidad Católica por esa exacerbación que hubo producto del mal manejo de un momento de crisis. Entonces el 8 de marzo será muy difícil para las mujeres aplaudir a una persona que públicamente ha señalado o ha referido palabras poco cómodas para honrar y respetar la inteligencia y la belleza que son connaturales a la condición de la feminidad. Sin embargo, yo pienso que los motivos de la convocatoria extravasaron, se derramaron, y la sociedad civil en su conjunto se siente cautivada por una manifestación que es un derecho legítimo a ejercer la resistencia frente a los actos extraordinarios de autoridad que respetan los estados de derecho. La gente espontáneamente de diferentes sectores se siente cómoda con la convocatoria, y la autoridad arbitraria extrema del gobierno contra los sectores sociales y sus decisiones también se reproduce en otros ámbitos de la sociedad, como a los empresarios, que se les ha colocado una serie de cortapisas, de impedimentos legales, fiscales, de toda índole para poder producir.
La libertad es el resumen de esa manifestación, una libertad para hacer respetar la libertad de pensamiento, valga la redundancia, la libertad de palabra, la libertad de imprenta, de radio, de conciencia, de empresa, la libertad de la autodeterminación de los pueblos autóctonos, en definitiva un respeto que promueva la coexistencia racional y razonable de posiciones, pero no la pulverización de todo lo que no es lo oficial. Esto es lo que ha pasado con el gobierno. Quisiera recordar lo que decía John Rawls, parafraseando a Santo Tomás de Aquino, que decía: extra ecclesia nullus salvus, fuera de la iglesia nadie se salva, o fuera de la revolución nadie se salva. La sociedad vista en perspectiva de construcción por estos verticalismos, por estos constructivismos socialistas, de planificar la economía, han generado más de un desarraigo de la cultura, porque se impone un modelo de hombre nuevo, de mujer nueva, de cultura nueva, que va disolviendo la cultura como toda expresión de las personas y de un pueblo. Esto es lo que ocurre ahora en Ecuador. Sin embargo, creo que las cartas están sobre la mesa, la gente se ha dado cuenta, el mundo ha tomado razón de lo que está ocurriendo, y más allá de la anunciada represión que dice va a haber por parte del oficialismo, hay que recordar lo siguiente: ejercer el derecho a resistir, a protestar, es un derecho, reprimirlo es un crimen. Yo pienso que las Fuerzas Armadas del Ecuador no son unas Fuerzas Armadas improvisadas, no son unas Fuerzas Armadas infiltradas por el chavismo, son unas Fuerzas Armadas dignas, responsables, respetables, que observan los valores liberales como la defensa de la propiedad privada, el derecho a la vida, el derecho a la integridad de las personas y a la paz como medio donde se desarrolla el individuo en sociedad. Yo pienso que las Fuerzas Armadas no se prestarán para los desafueros del poder que ya se produjeron un 30 de septiembre por un manejo enzimático, por un manejo visceral por parte del poder de lo que había ocurrido ese día, inclusive con aquella prohibición de que los medios de comunicación puedan expresar libremente y desde distintos ángulos y perspectivas lo que ocurría, lo que motivó, entre otras personas, a protestar por ese asunto y por los cuales hoy somos víctimas de un proceso penal infamante, criminal, en el que se nos quiere tildar de terroristas cuando lo que hacíamos y lo que hacemos es defender los valores de la razón y de la civilidad, el derecho a hablar y a pensar. En todo caso, para concluir, quiero pedirles a los ecuatorianos y los ecuatorianos que no caigamos en esta visión de que va a haber una gran represión por parte del Estado. No, las Fuerzas Armadas no van a reprimir al pueblo del Ecuador. Las Fuerzas Armadas no llegan a tanto, y no por un tema de que se les esté debiendo millones de dólares por las homologaciones retroactivas que no se les ha honrado por parte del gobierno, no. Porque tienen formación y cierta deformación, como todo, pero no van a llegar a reprimir al pueblo ecuatoriano que desde distintos ángulos siente sin careta alguna la falta de libertades que debe haber en el Ecuador, que quieren ser borradas con un poco de asfalto de pésima calidad en ciertas carreteras, unas mejores que otras, que corresponden hacer a todo gobierno con los recursos del Estado, no del bolsillo personal de ningún funcionario de este gobierno. Entonces, yo quiero convocar la atención para que el 8 de marzo estemos atentos a estos símbolos que se van a manejar junto a la bandera del Ecuador, una bandera blanca en símbolo de paz, de rehabilitación de la República, de reconstrucción del derecho a vivir en paz y en dignidad, sin miedo, por la defensa de la sociedad ecuatoriana, por la de la República y sus nacionalidades que la integran, por la de los pueblos ecuatorianos, si se quiere decir, pues en definitiva por la libertad del ser humano que habita
en el territorio ecuatoriano, que no puede estar prosternado, ni puede estar de rodillas frente a poder alguno. El 8 de marzo es una cita con la historia, no para derrocar a régimen alguno, sino para hacerle saber al poder que la soberanía radica en el pueblo, que se expresa a través del Estado jurídicamente organizado y no en el presidente, como dicen algunos desvaríos ideológicos de la asamblea o de asambleístas del país, de Alianza País, que señalan que la soberanía radica o reposa en el presidente de la República. No, el pueblo es el soberano, y el pueblo libérrimo y soberano a partir del 8 de marzo, a convocatoria de los sectores sociales que han sintonizado este afán de necesidad por la defensa de las libertades individuales, se volcará a las calles, a las plazas de la República para de forma pacífica decirle al gobierno: no estamos contentos con la criminalización de la protesta. No estamos contentos con la inseguridad que hay en el país, con el crimen que hay con el país, con las narcovalijas que hay en la Cancillería, con la narcovalija que hay en la Cancillería. No estamos contentos con la restricción de las libertades, que se prohíbe el juego, que se prohíban los casinos, que se prohíbe el turismo, a través de medidas absurdas como esta. Así la haya votado el pueblo, llevado por un discurso que nos aísla del mundo civilizado y racional. El 8 de marzo es una fecha de tomar posición frente a lo que ocurre. En Ecuador ocurre un hecho histórico real. Hay un gobierno autoritario, totalitario, que ha captado el poder para sí, que forma parte de una visión geopolítica cuya matriz es Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, sus satélites, pero en definitiva Ecuador, Venezuela, Cuba. O los ecuatorianos estamos por el Estado de Derecho para que se respeten las libertades individuales, los derechos naturales como la libertad, la vida, la propiedad privada, el derecho a buscar la felicidad. O estamos, al contrario, con una sociedad que pretende darle más poder al gobernante que el que debe tener el individuo, a una sociedad en la que lo público cope todo lo social y no al contrario que lo privado sea lo sagrado. Usted, la persona que tiene a un lado, el individuo y no el Estado. Eso se define también el 8 de marzo. El agotamiento a un modelo autoritario, demagógico, social populista, que valiéndose de la desgracia de las personas pobres del país, los lleva a través de símbolos, los ha llevado a través de símbolos a confusión. Esos pueblos ahora se van a rebelar, las clases medias están agotadas, las instituciones están agotadas, el modelo está agotado, y si no hay un cambio democrático real, no aquellas indulgencias hipócritas, no aquellas indulgencias forzadas, exógenas, que no nacen del corazón con la nobleza que debería animar los actos de un verdadero líder, los ecuatorianos debemos tomar posición. Y la posición es con la razón, la civilidad, la libertad, o con los modelos concentradores, fascistas, donde la soberanía no debe reposar en un individuo ni en grupo alguno, sino en todos nosotros para ejercerlo a través de la ley, de la razón, del derecho.
ecuatorianos y ecuatorianos, estemos atentos para los movimientos de marzo, para converger en esta lucha por la paz del Ecuador y la libertad. Un abrazo, hasta una próxima oportunidad.